En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. La Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, es considerada el peor conflicto bélico de la historia. ¿Cómo llega a estallar la guerra? La Alemania nazi y el Imperio japonés querían extender su dominio sobre Europa y Asia y poner fin al orden mundial impuesto después de la Primera Gran Guerra. Y cada país involucrado aportó lo suyo para que la guerra se desatara. En 1933, Hitler asume como canciller en Alemania y pone en práctica su proyecto expansionista. Y Japón, en 1937, invade China y desata la Segunda Guerra Mundial en Asia. La fecha clave será el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Y los aliados, Gran Bretaña y Francia, no tardan en responder. Le declaran la guerra a Alemania. Comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta semana buscamos analizar todo ese proceso. ¿Cuáles fueron las estrategias de expansión? ¿Por qué se dice que la Segunda Guerra fue mundial? ¿Qué fue el Holocausto? ¿Qué hacer con tanto horror? Hoy nos abocamos a las causas. Queremos saber cómo un conflicto se hace guerra. ¿Cómo un conflicto se hace guerra? Una guerra que marcó la historia para siempre. Hoy queremos indagar en esa historia. Por eso les pregunto. Porque Hola, me llamo Nicolás, tengo 11 años y voy a la escuela Alas y Raíces. Soy Emilia Giunta, tengo 12 años, voy al colegio Alas y Raíces. Hola, mi nombre es Camila Caballero, tengo 11 años y voy a la escuela Alas y Raíces. ¿Qué estudia la historia? Hechos anteriores que pasaron. Casos que pasaron hace mucho tiempo atrás. Estudian hechos que pasaron hace mucho tiempo. ¿Quiénes nos cuentan la historia y cómo nos acercamos a ella? Cualquiera nos puede contar la historia, ¿no? Siempre que tenga una base verdadera, ¿no? Y de manera objetiva. Nos podría contar cualquier persona que tenga conocimiento. También puede ser una que tuvo la oportunidad de vivir ese momento. ¿Qué es la memoria? Puede significar quizás muchas cosas. Si hablamos de memoria a alguien, podemos es recordar lo que hizo o quién era esa persona. La memoria para mí es recordar algo. La memoria es como recordar algún momento o alguna experiencia. ¿Por qué crees que las distintas sociedades estudian aspectos de su historia pasada? Para saber más sobre algún tema de algún país diferente. Para tener un poco más de conocimiento de lo que pasó atrás. También como para hechos que sucedieron y que, bueno, quizás cosas que fueron malas en un momento o no, y como para que no se vuelvan a repetir, es decir, de que si hubo alguna guerra o alguna dictadura o algo, que esas cosas no vuelvan a suceder. Unas semanas atrás nos hicimos algunas preguntas sobre la Guerra de Malvinas.
Analizar las guerras nos lleva a entender cuál fue el tipo de relación que mantuvieron algunos países durante el siglo XX. En esta ocasión nos dedicaremos a conocer todos los detalles de la Segunda Guerra Mundial, quiénes se enfrentaban y por qué, y de qué manera esa guerra cambió el pulso de la historia. Ustedes en la escuela estudian ciencias sociales o historia, y muchos se preguntarán ¿por qué? ¿Para qué? La respuesta es sencilla, porque a partir de la realidad social vivida, esos grandes acontecimientos históricos, es posible construir un concepto de ciudadanía. Es decir, que nos reconozcamos como miembros activos del tiempo y el mundo en que vivimos. Nosotros y nosotras somos parte de esa historia que se va construyendo, no somos ajenos ni ajenas. Pero además, al estudiar la historia, estamos poniendo en funcionamiento la memoria. Y al reflexionar sobre lo vivido, podemos transformar y mejorar nuestro devenir. Analicemos el tema de esta semana. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y finalizó en 1945. Enfrentó a países de todo el mundo y es considerado todavía hoy el conflicto más trágico de la historia. ¿Saben por qué? Escuchen estos números. Participaron en la guerra más de 100 millones de soldados y más de 20 países. Se estima que murieron más de 50 millones de personas, no solo en el campo de batalla, sino debido a los exterminios provocados por la Alemania nazi. Además, se estima que alrededor de 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades y el hambre que trajo la guerra. Así que a lo largo de toda esta semana iremos construyendo la memoria colectiva sobre cómo fue cambiando el orden mundial a partir de 1939. Si nuestra memoria busca indagar en las atrocidades de la Segunda Gran Guerra, Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi, surge como uno de sus grandes protagonistas. Existen diversas razones por las cuales Alemania se involucró en esta guerra. Políticamente, por su deseo de expansionismo y para obtener el poder hegemónico sobre el resto de Europa. Pero sobre todo, los alemanes estaban resentidos por las sanciones impuestas al país tras la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió la Primera Guerra y en el Tratado de Versalles de 1919, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados, le exigieron la devolución de territorios, el pago de una alta indemnización y además se ordenó la disolución de los imperios austrohúngaro y otomano. Una de las principales causas de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue la escasez de petróleo. Hitler se convenció del riesgo de la dependencia de petróleo extranjero y la necesidad urgente de aumentar la producción de combustible sintético. Con abundantes recursos de carbón, el objetivo principal de los científicos alemanes era descubrir un proceso para convertir carbón en combustible, es decir, la hidrogenación. En 1933, Hitler fue elegido como canciller y su ambición por motorizar la economía alemana enseguida lo llevó a impulsar una política armamentista, en la cual aviones bombarderos y de combate, tanques y camiones requerían el combustible generado. Para 1939 ya se perfilaban los dos bandos que se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, estaban las potencias del eje, formado principalmente por tres países: Alemania, Italia y Japón. Por otro lado, estaban los aliados, cuyas potencias centrales eran Francia e Inglaterra. Y luego se sumarían, entre otros países, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hablamos de grandes potencias enfrentadas, que hicieron temblar al mundo. Pensar una guerra y sobre todo la Segunda Guerra Mundial nos trae muchas imágenes a la mente. Hemos visto infinidad de películas que fueron alimentando nuestra imaginación. Sin embargo, mientras nosotros buscamos rescatar historias humanas, los líderes de los países que se enfrentaban eran los grandes poderosos a nivel mundial y estaban dominados por intereses políticos y económicos. Esto lo cuenta y lo demuestra la historia. Pero ustedes, ¿qué me cuentan? Porque
¿Qué sabés sobre la Segunda Guerra Mundial? Sé que todo empezó cuando Adolf Hitler, el gobernador de Alemania, intentó invadir Polonia. Hitler, en ese momento quien era el que estaba a cargo de Alemania, invadió Polonia y países también vecinos para recuperar territorio. Donde participó la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias. ¿Por qué pensás que los países deciden involucrarse en una guerra? Si no están de acuerdo con otros tipos de países. Para ganar territorio, por la economía y por la política. Quizás el hecho de no querer, o sea, no saber cómo comunicarse entre ellos, y la única manera entre ellos que hay para recuperar o obtener algo que quieren, lo ven a través de, o sea, ven a la guerra como un medio para hacer eso. ¿Con qué símbolos, colores o imágenes relacionás esta guerra? Me imagino como si estuvieran en caballos, espadas, armas. Fallecidos, militares y demás. Pienso armas, tanques y en colores rojos. Como ya hicimos referencia en el día de hoy, la Segunda Guerra no surgió de manera inesperada. Fue producto de un sinnúmero de tensiones que nacieron al terminar la Primera Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, no se puede hablar de una sola causa o un detonante de la guerra. Hay una multicausalidad. Para ser más claros, nos vamos a ayudar con esta pizarra. Comienzo yo. Uno de los motivos más relevantes, ya lo mencionamos, y fue el Tratado de Versalles en 1919. Si me acompañan, voy a agregar en Francia esta imagen del Palacio de Versalles y por encima escribimos 1919. Alemania había sido vencida en la Primera Guerra Mundial y con este tratado los países europeos buscaron desestabilizarla por completo. Por supuesto, esto alimentó el deseo de revanchismo de Hitler que se hizo sentir en la Segunda Guerra Mundial. Voy con otra causa hiper importante, la Revolución Rusa. Así que vamos a poner un símbolo comunista en este inmenso país que es Rusia. La Unión Soviética alertó al mundo sobre la primera experiencia comunista con la Revolución Rusa de 1917. En aquel entonces se imponía a nivel mundial la teoría liberal del capitalismo, que básicamente defendía la propiedad privada de los medios de producción. El comunismo proponía una visión opuesta, un sistema en el que no existieran clases sociales y donde imperara una forma pública de los medios de producción. El comunismo se expandió fuertemente en organizaciones de trabajadores de cada rincón del mundo y fue vivido como una amenaza para las economías capitalistas. Tengan en cuenta que el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una gran tensión política y una profunda crisis económica que agudizó el conflicto social y los reclamos de los trabajadores. Es así como se propagaron las políticas nacionalistas agrupadas bajo la idea de totalitarismos. Los casos más difundidos, además del nazismo en Alemania, fueron el fascismo en Italia y el franquismo en España. Benito Mussolini, conocido como el Duce, fue el gran dictador de Italia y gobernó desde 1922 hasta 1943. Y la dictadura franquista estuvo vigente en España entre 1939 y 1975. Tal vez la gota que rebalsó el vaso, la causa que visiblemente desencadenó la guerra, fue la invasión de Alemania a Polonia. Pero además había un tema sensible para las potencias involucradas en la Segunda Guerra, el neocolonialismo. Neocolonialismo, ok, tengo un problema porque no tengo nada más que... No tengo nada más que poner. Nos vamos a detener ahí. Solo les digo que el neocolonialismo es un sistema político basado en el dominio indirecto por parte de las grandes potencias sobre otras naciones menos desarrolladas. Pero hay mucho más para decir. Les propongo que repasemos en detalle algunas de las causas de la Segunda Guerra Mundial. El 28 de junio de 1919, en Francia y, más específicamente, en el Palacio de Versalles, se reunieron distintos presidentes europeos para firmar el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. De acuerdo al tratado, Alemania era la culpable de la guerra. Le exigieron que renuncie a todas sus colonias y que las entregue a diferentes países vecinos, como Francia, Dinamarca y Polonia.
El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres. Suprimieron la aviación, la artillería pesada y los submarinos. Y se puso fin al servicio militar obligatorio. Pero la medida más severa fue la indemnización económica que Alemania debía pagarle a los vencedores de la guerra. La deuda afectó aún más la economía del país. Otro factor que determinó el surgimiento de la Segunda Guerra fue la Revolución Rusa y la rápida expansión de las ideas comunistas a nivel mundial. Se produjo en 1917 en el marco de la Primera Guerra Mundial. El comunismo como ideología, el conflicto social y los reclamos de distintas organizaciones de trabajadores se volvió una amenaza para los países con una economía liberal. Es así como en algunos países, preocupados por el avance del comunismo, se intensificaron los movimientos de derecha o nacionalistas. También conocidos como totalitarismos, estos regímenes concentran en el Estado el poder absoluto y bajo la acción violenta y la persecución controla todos los aspectos sociales. Una condición que se hizo evidente en Alemania con el liderazgo de Hitler, en Italia bajo el nombre de fascismo con Mussolini y en Japón con Hirohito. La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y cualquier oposición representa la encarcelación, represión o hasta muerte. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos y el dominio de los medios de comunicación. Pero además también intervenían el sistema educativo a fin de formar y moldear a la sociedad para que obedezca las órdenes del líder. El mundo estaba convulsionado y las potencias imponían el control de manera violenta. La Segunda Guerra Mundial no solo se ocupó de aniquilar personas. La persecución nazi, además, buscó aniquilar ideas y pensamientos. Por supuesto, el deseo por sobrevivir provocó que gran cantidad de artistas huyeran, que se terminaran exiliando en otros países o tuvieran que vivir en la clandestinidad. Si nos focalizamos en la primera mitad del siglo XX, etapa en la que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo de renovación para el arte. Surgieron numerosas corrientes artísticas que buscaban transformar la visión tradicional del arte. Pero los movimientos fascistas y autoritarios del periodo de entreguerras rompieron con ese proceso creativo. Obras de reconocidos pintores como Pablo Picasso y Marc Chagall eran criticadas y hasta tildadas como un arte poco patriótico. Hitler las descalificaba y decía que eran productos enfermos de locura. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y con el éxodo de muchos artistas de París, surgió un nuevo modo de pintar que traduce las emociones. Estas obras, sobre todo, evidencian dibujos simbólicos, grandes planos de color, gotas, texturas y formatos gigantes. A este movimiento se le llamó expresionismo abstracto. El arte de ese momento, sobre todo, cuestionaba la moral humana. Y las obras dejaban de lado la cuestión estética para mostrar los horrores de la guerra. Surgieron infinidad de imágenes, fotografías y documentales que plasmaban la crudeza, entre otras cosas, del exterminio nazi. Pero hubo otros artistas como Jackson Pollock que, en Estados Unidos, a través del expresionismo abstracto y un tipo de arte al que llamó action painting o pintura en movimiento, mostró su descontento con el contexto político y social y plasmó una mirada personal sobre la época. Si nos referimos a Edvard Munch, este artista noruego adquirió fama internacional, sobre todo por una serie de obras a las que denominó El Grito. Como se puede observar, la figura casi fantasmal, que no permite advertir si se trata de un hombre o una mujer, expresa una situación de desesperación. Los trazos de pintura de esta obra se ondulan provocando la sensación de que el grito de angustia también es expresado por el cielo y el mar de fondo. Bueno, llegó el momento de poner el cuerpo en acción. Les proponemos hacer una actividad. Sí, la idea es tomar una figura representativa del expresionismo, como esta maravillosa obra de Munch, y buscamos darle un nuevo sentido. Vamos a hacer lo siguiente. Pintar con pastel tiza un nuevo fondo y nuevas sensaciones. Tengan en cuenta que seleccionar colores cálidos o fríos va a dar una intención expresiva distinta, ¿no? Pueden crear líneas onduladas o quebradas. Y recuerden difuminar los colores con los dedos para fundirlos y crear este clima similar al de El Grito. Les paso un listado de los materiales que pueden necesitar.
En este caso, fotocopias blanco y negro del Grito de Munch en diferentes tamaños, cartulinas blancas, pasteles al óleo o a la tiza, tinta china negra, tinta china de colores, anilinas, cubetas para sumergir papeles, acrílicos y pinceles. Ahora sí, Nati, si te parece, volvámonos muy creativos, dale. Dale, la idea es expresar sentimientos a partir de la obra de Munch, ¿sí? ¿Por qué les pedimos cubetas y anilinas? Porque quizás podemos elegir diferentes papeles blancos y sumergirlos en las anilinas para teñirlos de un color específico. Pero Claro si que no sí. tenemos, ahora podemos usar otros elementos, ¿sí? Anilina no es lo mismo que carilina, ¿no? No, no es lo mismo. Ok, muy bien. Entonces yo acá decidí que voy a pegar este cuadro de Munch. Pueden bailar mientras pintan, eso vale siempre. Se me acaba de ocurrir, porque lo tenemos acá como ejemplo y no lo estuvimos usando. El señor Polo. Un poquito le hice. Sí, Pollock. Muy bien. A ver, Luqui. Me gusta, muy expresivo. Mira, yo dejé que mi mano fluyera con el pincel y No, surgió no esto. vale, Nati, es impresionante el tuyo, la Yo verdad. también. Todas las clases de plástica pasa lo mismo, pero me divierto mucho, así que siempre es un placer tenerte acá con nosotros, Nati. bueno. Vamos a verla. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Si hablamos de un conflicto bélico, estamos deduciendo que existen dos rivales. Pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en realidad se enfrentaron dos bloques. Siempre me atrajo saber cómo se armaron estos bloques. O sea, sabemos que participaron más de 20 países, pero ¿qué los impulsó a intervenir en la guerra y qué intereses tenían? Como venimos hablando en el día de hoy, primero se conformaron las potencias del eje. Los tres miembros principales de esta alianza eran Alemania, Italia y Japón. Y los primeros en unirse fueron Alemania e Italia. El 22 de mayo de 1939 firmaron el llamado Pacto de Acero, con el cual formalizaron esta alianza y establecieron disposiciones militares. Pero, ¿por qué se unieron Alemania, Italia y Japón? Porque tenían dos objetivos en común. El primero era la expansión territorial. Querían fundar imperios mediante la conquista militar y el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, querían la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético. Y el 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón formaron el Pacto Tripartito, conocido como la Alianza del Eje. Luego se unieron a ellos Hungría, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria. Y una vez que invadieron la Unión Soviética en 1941, Finlandia ingresó a la guerra. Y estaban los aliados, que era una alianza formada por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Después se unieron Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Sudafricana. En 1940, luego del ataque alemán a Francia, se sumaron Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Grecia. Y en 1941 ingresaron al grupo la Unión Soviética, los Estados Unidos y China. Y a partir de 1942 también se integraron a los aliados México, Brasil y Colombia. A partir de entonces, los tres principales países aliados fueron Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sus líderes, Churchill, Roosevelt y Stalin, participaron de las conferencias de Teherán en 1943 y Yalta 1945, en las que diseñaron la estrategia conjunta que posibilitó a los aliados derrocar a las potencias del eje en 1945. Como ustedes pueden ver, hablamos de dos bloques, pero en realidad había un mundo amenazado ante el avance de la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió buena parte de Europa mediante una táctica llamada Guerra Relámpago. Esta táctica implicaba el uso de grandes concentraciones de aviones, tanques y artillería. El poderío aéreo evitaba que el enemigo pudiera armarse en un frente, y así las tropas alemanas encerraban a los adversarios y los obligaban a rendirse. Con la táctica Relámpago, Alemania derrotó a Polonia en 1939 y en 1940 a Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Francia. Y de la misma manera avanzó sobre Yugoslavia y Grecia en 1941.
Sin embargo, Alemania no pudo derrotar a Gran Bretaña porque estaba protegida del ataque terrestre por el Canal de la Mancha. Probablemente el desafío más ambicioso de Alemania fuera conquistar la Unión Soviética. Este ataque se produjo en junio de 1941 en dirección a Moscú. Y realizaron una segunda ofensiva en 1942 en las costas del río Volga y en la ciudad de Stalingrado. Pero para aquel entonces, la coalición de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos cambiaron el rumbo de la batalla. Y una vez que se produjo la gran derrota en Stalingrado, en el invierno de 1942 y 1943, las tropas alemanas comenzaron la retirada. El 6 de junio de 1944 se produjo el conocido como Día D en Normandía. Más de 2 millones de soldados aliados desembarcaron en Francia. Luego continuaron el ataque hacia Alemania. El final de la guerra era inminente. En marzo de 1945, las fuerzas aliadas cruzaron el Rin. Y en mayo de 1945 finalmente provocaron la rendición de la Alemania nazi. Como pudimos ver, con la Segunda Guerra Mundial se llegó a percibir que era un mundo en guerra. Me imagino que siempre habrá quedado en el aire la pregunta, ¿qué hubiera sido si los alemanes continuaran su avance? Y hoy en particular me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la ambición de las grandes potencias? La guerra nunca trae cosas buenas, pero también sabemos que nunca nada puede ser analizado fuera de contexto. Hoy vimos qué rencores trajo la Primera Guerra Mundial. De qué manera el Tratado de Versalles en 1919, donde se establecieron las penalidades para Alemania, abrió el camino silencioso a la siguiente guerra mundial. Pero además aprendimos que no existió una sola causa, sino una multicausalidad. Al Tratado de Versalles se sumaron la Revolución Rusa, el surgimiento de los totalitarismos, el deseo de expansión territorial y la situación de las colonias. Y por supuesto, el desencadenante fue la invasión alemana a Polonia. Hoy vimos en qué dos grandes bloques se dividió el mundo para enfrentar la guerra, cuáles eran los objetivos de Hitler y la Alemania nazi y de qué forma se imaginó perpetrar la dominación del mundo. Los horrores de la guerra se expandieron mucho más allá de sus protagonistas. Entre otras cosas, fue expresado a través de las artes y quedó plasmado en la memoria colectiva. Pero el recorrido histórico que hicimos hoy no es más que una introducción a la Segunda Guerra Mundial. Les proponemos continuar mañana cuando nos preguntemos: ¿cuáles fueron las estrategias para expandir imperios e ideas?